¿Está bendecido? Denle una sonrisa ahí al que tiene a la izquierda, a la derecha. Enséñale el diente caído. Dígale qué bueno que estás con nosotros. El Señor te bendiga. Pero sonríale, de veras está. Hoy es un día de fiesta y de celebración. ¿Alguien dice amén? ¿O está triste? Digo, la Biblia dice que si alguien está triste entre nosotros, pues que lo diga para orar por él, ¿verdad? ¿Estamos contentos? Aleluya. Vamos a comenzar entonces el mensaje de la palabra. Es hoy un día muy especial para todos los cristianos. Hoy celebramos el Día de la Independencia de México. Y ¿no? El Día de la Revolución Mexicana. El día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero para poder entender el verdadero significado de la resurrección de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es necesario que antes podamos entender algunas cositas previas. Para poder entender estas cosas, nos vamos a basar en una materia que nos dan por ahí en la licenciatura, que es la cristología. ¿Alguien ha escuchado hablar de la cristología? ¿Se imagina qué es o sí? Bueno, eso que está pensando es la cristología. Es la rama que nos va a enseñar todo lo que tiene que ver con Cristo. Es la doctrina bíblica que se encarga de estudiar todo lo relacionado con Jesús, desde el anuncio de los profetas, su nacimiento, su ministerio, su muerte, resurrección, ascensión y su actual ministerio. ¿Sale? Es importante que nosotros podamos entender por qué Jesús resucitó, o más bien, por qué también tuvo que morir. ¿Sale? Hay que recordar que toda la humanidad había pecado a causa de Adán y Eva. Fuimos desterrados del paraíso y junto con esto vino una maldición sobre el hombre, ¿verdad? Y sobre las mujeres ahí que ahora con dolores iban a tener a sus hijos y el hombre iba a vivir del sudor de su frente. ¿Sale? Entonces, a través de toda la historia hay un nombre que es bien importante y este es el nombre de Jesús. Curiosamente la historia se divide en antes y después de Jesucristo. Gracias, Erika. Entonces, el nombre de Jesús ha sido un nombre para debatir, para contender, un nombre que nos ha atraído con amor. Es un nombre que es reconocido en todo el mundo. Se han escrito miles y miles y miles de libros para hablar de Jesucristo. Entonces, hablar de Jesucristo es un hecho de que nadie puede permanecer inerte ante el nombre de Jesús. Con Jesús nada más hay dos caminos: o le aceptas o lo rechazas. Pero Jesús es un hombre que fue Dios y es tan real. Y hoy vamos a conocer un poquito acerca de Jesús. Acerca de Jesús hay dos verdades. Dígale al que está ahí a un lado, codele así, dale un codazo, despiértelo y dígale: hay dos verdades acerca de Jesús muy importantes para nosotros. La primera verdad es que Jesús era Dios. Amén. Es necesario que nosotros podamos entender que todas las características que tiene Dios las tenía Jesús. Jesús lo sabía todo, Jesús podía hacer todo y Jesús hoy puede estar en cualquier parte. Esas son cualidades que tiene una deidad, ¿sale? No todos las tienen, entonces no todos son dioses, nada más hay uno solo. Y la segunda verdad que tenemos que entender acerca de Jesucristo es que Jesús vino a la tierra y se hizo un hombre de carne y hueso. Fue tan humano como tú y como yo. ¿Sale? La Biblia narra desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte
luego su resurrección y luego su ascensión. La vida de Jesús se levanta como un ejemplo superior para cada uno de nosotros. Jesús vino a ser el camino, el ejemplo que nosotros podamos seguir para poder cumplir nuestro propósito. Si hay momentos o si hay situaciones que tú dices no se puede, acuérdate de Jesús, que Jesús sí pudo. Pero es importante también que apuntes que Jesús no pudo solo. Jesús, siendo Jesús y siendo Dios, Jesús necesitó la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer todo lo que su Padre le había enviado a hacer. Entonces eso es una primicia. Tenemos que entender que tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? En la Biblia hay más de 3,000 profecías que hablan acerca de Jesús, de todo lo que iba a pasar, de todo lo que iba a hacer, de cómo iba a morir, de cómo lo iban a golpear, etcétera, 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 etcétera. Entonces el cumplimiento del nacimiento de Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que se habían escrito en el Antiguo Testamento. Pero todavía falta una promesa, y es la promesa de que Él va a volver. Amén. Bien, ¿para qué vino Jesús? ¿Usted para qué vino a la iglesia? Usted pudo haberse quedado en su casa bien a gusto a desayunar barbacoa o birria o recalentado de ayer, y nos pudo haber visto por Facebook, pudo haber visto la transmisión o pudo haber visto a cualquier otro predicador, pero usted tomó una decisión de venir. ¿Por qué Jesús habría querido venir a la tierra? Así como el pecado nos separó de una relación que teníamos con Dios, porque antes el hombre caminaba junto con Dios. Dice la Biblia que en el paraíso Adán caminaba junto con Dios, y se tomaban una coca y iban a los tacos juntos. Pero a causa de la desobediencia rompimos ese lazo. Y Dios siempre se ha querido encargar de restaurar esa relación. Siempre nos ha querido atraer en pos de sí con sus brazos de amor y decirnos: aquí estoy, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Pero nosotros nos presentamos delante de Dios aún todavía con ídolos en nuestro corazón. Y un día Dios se enojó y le dijo a Noé: construye un arca y echa 2 animalitos de cada uno, y destruyó a la gran parte de la humanidad. En otro momento el Señor también se enojó con el hombre a causa de su pecado y habló a Sodoma y a Gomorra y los destruyó. Entonces la tercera era la vencida. Otra vez Dios se volvió a enojar, pero ahora Dios dijo: ya les mandé a Noé, ya les mandé a Abraham, ya les mandé a fulano, a mengano, a perengano. Ahora les voy a mandar a mi Hijo Jesucristo para que resuelva el asunto. ¿Alguien dice amén? Entonces Jesús viene a restaurar la relación que se había perdido o que habíamos perdido con Dios. Jesús es el puente, Él es el lazo que une el cielo con la tierra. Y a través de Jesús ahora nosotros podemos clamar a Abba Padre y tomar todo lo que hay en el cielo para traerlo aquí a la tierra. ¿Sí? Todas las promesas, todas las cosas que Él dijo de nosotros, todo lo que Él tiene preparado para nosotros, lo podemos ahora a través de Jesús, podemos entrar a la presencia del Padre y traerlo a la tierra. ¿Me explico? Hay un Rolls Royce en el cielo de usted. ¿Quiere esperar a llegar al cielo o quiere hacer que ese Rolls Royce venga para acá?
Hay $1,000,000 allá en el cielo. ¿Allá lo quiere dejar o quiere meterse a la presencia de Dios para traerlo aquí a la tierra? Hay sanidad en el cielo para usted. ¿La quiere dejar allá hasta que el Señor venga? ¿O quiere ir usted por esa sanidad? Entonces Jesús es el puente. Él es el camino, dice la Biblia, por el cual nosotros ahora podemos llegar al Padre. Entonces la cristología nos va a ayudar a entender que el centro medular de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Porque Jesús pudo haber muerto, pero si no hubiera resucitado, todo lo que habría hecho habría sido en vano. Toda nuestra fe habría sido en vano. Todos sus esfuerzos de levantarse cada domingo a las 10, 11 de la mañana, ponerse guapo, echarse perfume, ponerse desodorante, lavarse los dientes, quitarse las lagañas, habría sido en vano. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Qué pasaría si todo eso hubiera sido en vano? ¿Qué pasaría si todo esto al final resultara una mentira? Pero dice la Biblia que el cumplimiento de las promesas fue que Él resucitó al tercer día. Y ese es el centro medular de nuestra fe. Ahora nosotros podemos decir: nuestro Salvador vive, nuestro Redentor vive. Y no solamente vive en el cielo, sino que vive en mi corazón y en tu corazón. Amén. El centro del evangelio es que a través de su muerte en la cruz, Jesús derrotó al pecado y a la muerte. Él pagó el precio por la redención de nuestros delitos, de nuestros pecados. Él abolió el acta de decretos que se había establecido en nuestra contra. Jesús vino a salvarnos. Dice Romanos 10 en el capítulo 9 que si tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Había un acta que se había levantado en contra de nosotros. Eres un inútil, no puedes, eres un mujeriego, eres un alcohólico, eres un drogadicto. Pero cuando Jesús vino a tu vida, Él rompió todo eso y te hizo una nueva criatura, y te dio un linaje, y te puso ahora como rey y como sacerdote. Él puso un anillo en tu mano y te dio una nueva vestidura. ¿Alguien dice amén? Todavía no estoy predicando, estoy entrando todavía aquí. ¿Está listo? Hoy tenemos que entender por qué somos cristianos. Porque llevamos años sentados en una silla y a veces sin entender por qué somos cristianos o para qué somos cristianos. ¿Sale? Su nacimiento. ¿Cómo cree que fue el nacimiento de Jesús? 25 de diciembre, 24 de diciembre, Nochebuena, 25 tamales recalentado, pavo, etcétera y etcétera. Amén. Lucas capítulo 1 versículo 17. ¿Me puede seguir? Si lo tiene ahí con su Biblia. Vamos a hablar un poquito acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a hacer un concurso de esgrima la próxima semana, para que se venga con su Biblia. Lucas capítulo 1, 17. Perdón, es Mateo, perdón. Mateo 1, 17, perdón. Es que luego me confundo entre Mateo, Marcos y Lucas. Bien, lo voy a leer. Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Fíjese cómo está todo planeado, no creo que fue al ahí nomás. El desposamiento, capítulo 1 versículo 18 de Mateo. Estando desposada María su madre con José. Había una ley muy importante, Deuteronomio capítulo 22, en el 23 y en el 24 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y la hallara en la ciudad,
y se acostare con ella, versículo 24 dice: entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, y la joven no dará por no dar voces a la ciudad, y el joven, el varón, por humillar a la mujer de su prójimo. Fíjese lo que está pasando aquí. Hoy en día, chavos, chavas, cuando nos gusta una chavita y después de un tiempo de novios, ¿qué decimos? Vamos a casarnos, ¿eh? Entonces va el chavo a la joyería y compra un anillo y se pone de rodillas de manera muy romántica y ¿te quieres casar conmigo? Me están temblando las rodillas. Se pone. Entonces ahí hay un compromiso de que un día ellos formarán un hogar, una familia. Pero luego pasa que dicen: pero nos vamos a casar en un año, o en 5 meses, o en 6 meses. Y al cabo de esos meses, en algunos casos, se termina rompiendo ese compromiso. Quiere decir que entonces no había un compromiso. Alguien le faltó a alguien y por esa razón se rompió el compromiso. Y ya no se casaron. Se quedó la vaca, el becerro y el asado y el vestido, y se tuvo que regresar el anillo, etc. Pero en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, era al revés. Primero se casaba uno, o le llamaban desposamiento, un pacto entre los padres principalmente. Tu hijo se va a casar con mi hija. Oye, tu hija está bien guapa. No, yo la quiero para el mío. No, pues vas a tener que trabajar o darme cierta cantidad de borregos, becerros, vacas, burros y lo que tú tengas. Ah, pues está bien. O el muchacho tenía que trabajar cierta cantidad de años para pagar el precio del desposamiento. José había desposado a María, pero no se podían dar besitos, ni abrazos, ni nada de eso. Pero si en este ínter alguien saboteaba, ultrajaba o abusaba de la muchacha, tenían que apedrearlos. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre María, José, sin conocerla, imagínense lo que pensó: ¿qué le hicieron a mi morenita? ¿Qué le hicieron a mi María? Y tuvo miedo, y se asustó, y se defraudó, y X cantidad de cosas que pasan por la mente cuando hay un caso de infidelidad. Entonces se le aparece el ángel de Dios a José y le dice: chaparrito, no tengas miedo. María es una mujer especial por su linaje, por tu linaje, porque vienes de generaciones donde ha habido una promesa. Entonces no tengas miedo. Y José se envalentonó y fue responsable de este caso. Algunos otros hubieran huido, o le hubieran dicho a María: tómate la pastilla del día después, aborta, vamos a ver qué hacemos. Pero José tomó la responsabilidad de entender lo que estaba sucediendo. ¿Me sigue? Bien. Jesús tenía que nacer de una virgen. No es porque no hubiera habido vírgenes en aquel entonces más que María, pero le insisto, el linaje que tenía María era un linaje especial. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Muchos afuera nos van a preguntar: ¿qué fumado está eso? ¿Cómo que un espíritu embarazó a María? O sea, qué loco. Para que haya un embarazo tiene que haber un coito, etcétera, etcétera, dentro del matrimonio. Y la gente nos juzga de locos por esto.
Pero lo que a mí me encanta es que la Biblia dice que cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha escuchado, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y la Biblia dice que los ángeles son testigos de esto que sucedió. El Espíritu Santo vino sobre María, y esta palabra sobre, se lo he dicho en un par de veces, es la misma que dice en Génesis cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego dice en Hechos capítulo 2 que vino un viento recio, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Nosotros no podemos entender el poder creativo del Espíritu Santo. ¿Cómo hace un milagro? No lo sé. ¿Cómo le hace para que haya sanidad? No lo sé. Pero no soy yo quien para cuestionar. Oye, Espíritu Santo, ¿cómo le hiciste? O sea, si estaba medio grueso ese caso de cáncer de... ¿Cómo? Oye, ese cuate que chocó, que estaba a punto de morir, que lo rescataste, ese que estaba ahí muriéndose en el hospital de COVID, ¿cómo le hiciste? O sea, los médicos ya lo habían dado por muerto, lo desahuciaron, lo dejaron, pero viniste tú y cambiaste todo el panorama. Transformaste todo, cambiaste el caos, el orden, lo ordenaste y lo hiciste de nuevo, Espíritu Santo. Y es justamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Cuando tú lo dejes venir sobre ti, cuando dejes que el Espíritu Santo te llene. ¿Alguien dice amén? Jesús tenía que nacer en un pesebre. Y siempre existirá un debate en que si fue aquí o que si fue allá, o que si era un comedero, que si no era un comedero. Si usted me pregunta a mí, yo he estado en situaciones en las que he estado de viaje y nos cancelan la reservación del hotel y no tienes dónde quedarte, y hablas a un hotel y hablas a otro y te dicen no hay lugar, no hay cupo. Por eso ya no salgo de vacaciones en temporadas altas. Y no hay cupo, y no hay cupo, y no hay cupo. O te cancelaron la tarjeta, te la bloquearon, no puedes pagar. ¿Qué haces? Pues a veces me he tenido que quedar en el estacionamiento de una gasolinera porque no he podido pagar el hotel, porque no hay cupo. Si usted me pregunta a mí, yo quisiera que mi hijo naciera en el mejor lugar, pero también he visto a mi esposa en una situación de parto. Y no es algo así como que ya, el Señor va a salir el bebé, listo, salió. ¿Verdad que no es así? Es un martirio, es un dolor, sudan frío, quieren matar al dolor, se convierten en Hulk, así se le rompe toda la ropa. No sé de dónde me tocó vivir el parto de Gadiel. Miren, por eso tengo el dedo chueco, porque Vero me apretó la mano así, es mentira, pero con una fuerza impresionante, ¿verdad? Entonces imagínese a María a punto de dar a luz. Ya José, ya, donde sea, José, corre. Y José, no, espérame, déjame preparar. ¿Verdad que no fue así? Entonces, caso curioso, diga conmigo, Beit Lehem. ¿Verdad? Diga conmigo, Beit Lehem. Beit Lehem. Nuestra traducción es Belén. Quiere decir casa de pan. Jesús tenía que nacer en un comedero, en la casa de pan, porque Él era el pan de vida eterna. ¿Cómo? Después de un tiempo, José y María, que vivían en Nazaret, tuvieron que ser llamados a un censo, porque José era de la ciudad de Belén, de donde era David, y había un censo del Imperio Romano que quería censar a toda la gente, quería saber cuánta gente había para saber cuánta lana les iba a cobrar. Entonces tú tenías que ir a registrarte a ese censo. Por esa razón José y María viajaron a la casa de pan.
Amén. ¿Por qué se encarnó Jesús? Para mostrarnos la máxima revelación de Dios. Tú y yo podemos ver el cielo, el mar, las montañas, las flores. Puedes ver al que está ahí a un lado tuyo. Y todo esto lo creó Dios. Pero ¿cómo puedes estar seguro de que todo lo que existe en el mundo lo creó Dios si nosotros no hemos visto a Dios? Entonces Jesús tuvo que venir a encarnarse para mostrarnos que Él era Dios encarnado. Es la máxima revelación de Dios. Por eso tuvo que venir a encarnarse. Tuvo que venir a encarnarse para salvar al mundo del pecado y de la muerte. Están apagados los aires por allá. ¿Me ayudan, por favor? Siento que se me están muriendo de calor. Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. Dice 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el mandamiento de la reconciliación. Jesús tuvo que venir a reconciliarnos. Ahora, quizás usted alguna vez se ha preguntado si Jesús realmente existió o no. ¿Cómo se daría usted cuenta que Jesús existió o no? Si no fuéramos cristianos, si fuéramos cualquier otra clase de religión, o no creyéramos en Dios, o no creyéramos en Jesús, ¿cómo nos daríamos cuenta de que Él existió? ¿Usted conoció a Hitler? Pero sabe que Hitler existió. ¿Usted conoció a Pelé, Edson Arantes de nacimiento? ¿Cómo sabe que existió? ¿Usted conoció a Chabelo? ¿Le tocó una vez ir ahí al domingo en familia? ¿No? Yo sí participé en las catafixias. Entonces por eso sé que existe. A través de la historia hay libros que relatan acerca de la vida de Jesús. Acuérdese que hubo un incendio muy grande en una librería muy famosa que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, iba a decir Gonville, pero no. Pero estaba en la ciudad de Alejandría, cerca del año 315 después de Cristo. Recopilaban ahí todos los escritos que se habían recuperado de todo el mundo. En la biblioteca de Alejandría, el centro del poder, de la sabiduría. Pero de repente hubo un incendio y se quemaron todos los libros, todos los escritos, toda la historia que se había escrito fueron quemados, pero se rescataron entre muchos otros escritos dos. Por mencionarle ahorita, le voy a mencionar uno de Tácito y uno de Flavio Josefo. A lo mejor usted no los conoce, pero puede googlearlo en Wikipedia. Tácito, haciendo una crítica a Nerón en su obra Anales, Tácito especifica por qué nos llamamos cristianos. No lo voy a leer, pero lo puede googlear. Tácito dice: aquellos eran seguidores de un tal Cristo, que quiere decir ungido, y ahora a estos les llamamos cristianos, ungidos. ¿Alguien dice amén? Flavio Josefo, después de ser aprisionado por el primer imperio romano y llevado a cautividad a la Roma tras las primeras revueltas judías, escribió su testimonio llamado Testimonio Flaviano. Léalo, está muy hermoso. Y Flavio, en su testimonio flaviano, dice: conocí a alguno de aquellos que pertenecieron a aquel que se llamaba Hijo de Dios, y este fue crucificado a través de un edicto hecho por Poncio Pilato en el siglo XVII, que vivió entre el siglo XVII y el 37 después de Cristo Jesús. Entonces,
Nosotros podemos ir a la historia y podemos encontrar escritos que hablan literalmente de Cristo Jesús. Él existió. Él es el alfa y la omega. ¿Sale? Fue Dios, pero también fue un ser humano. Algunos dicen o lo comparan con Buda, con Mahoma, con Quetzalcóatl, con diferentes dioses, pero Jesús fue Dios, fue Rey de Reyes, fue Señor de Señores, pero también fue tan humano como tú y como yo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2:52 que Jesús creía en sabiduría, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, por ahí vas a encontrar de repente escritos que van a decir que nosotros venimos de los Anunnakis, de los extraterrestres, que no nacimos de aquí, que Dios es ser de otro planeta, que Él ya existía, que ya venía. Pero Jesús vino a nacer. Lucas también en el capítulo 1, en el 17, dice que María lo cambió, le puso un pañal y lo puso sobre un pesebre. Es decir, Jesús era un bebito y fue creciendo en sabiduría. Juan capítulo 12, 27, Jesús tuvo alma, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Jesús experimentó hambre, dice la Biblia en Mateo capítulo 4, en el 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tuvo sed. En el Juan 4:7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús experimentó dolor. Primera de Pedro 4:1, Jesús experimentó cansancio. Juan 4:6, Jesús lloró. Juan 11:5, casualmente el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús experimentó todos los sentimientos y padecimientos que nosotros como seres humanos tenemos. Eso demuestra que Jesús fue un ser humano y luego vino a humillarse. Dice por ahí que Él vino a entregar su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la crucifixión era la pena de muerte utilizada por los romanos cerca del año 217 antes de Cristo para los esclavos y para todos aquellos que no eran ciudadanos del imperio romano. La crucifixión era una tortura tan cruel y tan humillante que estaba reservada para esas personas extranjeras. Era precedida por el flagelo, infringido por diferentes instrumentos según la procedencia y el origen social de cada uno de los condenados. Cuando nosotros vemos las imágenes de Cristo crucificado, usted ve a un Jesús caucásico, ojo de color, greña así como de dios griego, como de Aquiles o Thor, así, con su abdomen marcado y sangrado levemente. Pero aquí viene lo interesante. Jesús acostumbraba a levantarse a las 6 de la mañana a orar. Un día Jesús se levanta a las 6 de la mañana, vive su vida como normalmente lo hacía, haciendo milagros, paseando por la ciudad, conviviendo con sus amigos, con sus hermanos. Decide invitarles una carne asada en la noche, les dice, nos vemos en la casa, nomás tráiganse las cocas o los vasos, porque aquí es más, ya voy a tener vino preparado para ustedes y les voy a hacer un pan bien rico, así de horno, de cocedor, pero vénganse preparados. Cenan, conviven, se cuentan chistes, le echan carrilla a Juan. Pedro se enoja, ya me voy a mi casa. Y después de un tiempo se va Judas y traiciona a Jesús. Todo el relato ese usted ya se lo sabe. Pero a partir de ahí Jesús no pegó pestaña jamás. Duró toda la noche despierto, fue encarcelado. La Biblia dice que fue golpeado, que fue escupido. La Biblia dice que le arrancaron
¿Usted se ha arrancado un pelito aquí de la nariz una vez? A Jesús le arrancaron los vellos de su barba. Le escupieron. Lo desnudaron. La historia dice que los romanos desnudaban a los presos para poder golpear no solamente su espalda, sino sus glúteos y la parte superior de sus piernas. Los latigaban. Jesús recibió 39 latigazos. ¿Quieres saber el nombre del látigo? Se llamaba azorrague. Tenía entre 7 y 9 tiras que medían cerca de 45 centímetros. Estos al final en la punta tenían balines de acero o lo que utilizaban para pescar, y entre las tiras de cuero tenían puntas creadas con hueso. El caso es que cada vez que latigaban a Jesús, cuando jalaban, desprendían parte de su carne. $39 latigazos desnudo. Todavía encima de esto, los soldados romanos empezaron a reír de él y le decían: ¿tú eres el rey? Y pusieron sobre su cabeza una corona especial de espinas, entre 1,5 pulgadas y 2 pulgadas. La pusieron sobre su cabeza y con un palo la golpearon para poderla enterrar. Cuando terminaron de darle un juicio, le pusieron un madero sobre su espalda. El travesaño, dicen los estudios, que podía pesar entre 25 y 35 kilos. Y Jesús caminó cerca de 8 millas. La cruz completa pesaba entre 90 y 115 kilos. No hay un dato preciso porque en la madera no es tan concisa el peso, depende de la porosidad y de la humedad que tenga la madera. Pero Jesús cargó una cruz que pesaba cerca de 115 kilos caminando al monte Calvario. Y mientras Jesús iba caminando, lo seguían latigando, le seguían escupiendo. Jesús seguía caminando desnudo, porque la muerte de cruz se trataba de la máxima humillación, de la máxima vergüenza que cualquiera podía haber pasado. Y Jesús lo soportó todo por amor. Cuando Jesús iba caminando hacia la cruz, Jesús sufrió una enfermedad que se llama hematodriosis. Esta enfermedad dice que los vasos sudoríperos se rompen de tal manera que empiezas a sangrar a través de ellos, debido al estrés, a la tensión que estás sufriendo física y mentalmente. Jesús llevaba más de 24 horas despierto para este entonces. Llevaba cerca de 14 horas de su última comida. Estaba angustiado, estaba triste. Él no quería hacer esto porque estaba sufriendo seriamente. Cuando por fin llegan al monte Calvario, Jesús es crucificado, es puesto sobre la cruz, y pusieron en sus manos unos clavos que medían cerca de entre 15 y 20 centímetros. Y no eran unos clavos bonitos, estaban oxidados, o a lo mejor sí estaban bonitos, no lo sé. Siempre existirá un dilema entre si clavaron la palma de su mano o si clavaron sobre sus muñecas. Eso es irrelevante. Los romanos sabían dónde, los romanos habían estudiado, sabían dónde clavar. Si tú quieres creer que fue en la palma, créelo. Si tú quieres creer que fue en la muñeca, créelo. La Biblia dice en la traducción que la mano cubría desde la punta de los dedos hasta
hasta donde usamos el reloj, la muñeca. Pero fue clavado en sus pies y puesto sobre una cruz y lo alzaron. Para este entonces el diafragma se comprime como un fuelle. Respirar es fácil, pero exhalar es lo que lo vuelve complicado, porque todo el peso de Jesús debilitado está cayendo sobre su abdomen. Por eso cada palabra que dice Jesús en la cruz es tan importante. Cada palabra, y existirán miles de mensajes que hablan acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pero cada vez que Jesús tenía que decir una palabra, tenía que empujarse con sus pies, jalar con sus manos para poder exhalar y decir lo que tenía que decir. Algunos dicen, para estas alturas Jesús pudo haber sufrido un paro cardíaco. Ya se había desangrado de tal manera que estaba perdiendo la conciencia. Él no sabía lo que estaba diciendo, pero déjame decirte que Jesús fue cuerdo hasta el último momento de su vida. Porque estando en la cruz del Calvario, Jesús voltea hacia abajo, ve a María y reconoce a Juan. Habla con otros dos crucificados que estaban a su lado. Jesús estaba cuerdo, él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Mientras él estaba crucificado en la cruz, te estaba viendo a ti. Te estaba viendo a ti. Pensaba en ti. Y se aguantó todo el dolor porque sabía que tú ibas a ser libre por su sangre. Él recibió tu castigo. Él sufrió tu dolor para darte vida y vida en abundancia. Aleluya. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Yo tengo el poder para poner mi vida por ustedes. Los médicos dicen que pudo haber sufrido un infarto. La crucifixión no tenía el objetivo de matar a la gente. Era un punto de humillación que los ponían afuera de la ciudad para que la gente los mirara y se burlara de ellos. Y podrían durar hasta 6 días ahí crucificados. Luego los bajaban después de que se aburrían o se enfadaban o ya no era gracioso para ellos. Los bajaban y entonces con una lanza perforaban su costado. Pero Jesús, viendo lo que había hecho, Jesús viendo que había entregado hasta el último lugar, que había hecho lo mejor para obedecer a su papá, considerando que era el momento, dice la Biblia que él entregó su vida. Agarró su última bocanada de aire, se levantó con la última fuerza que había en sus pies y él dijo, consumado es. Entonces dice la Biblia que expiró. Hubo un silencio en la tierra cayó. El espectáculo más grande del universo estaba sucediendo en ese momento, porque los ángeles dejaron de cantar. Todo el universo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo. Años de historia se iban a consumar en ese momento. Pero también se escribía el futuro de una nueva humanidad. Jesús tuvo que bajar al infierno. Les platicaba ayer a mis hijos, hubo una batalla tremenda ahí. Porque el Hades lo quería retener. El Hades no lo quería dejar salir, lo quería guardar, porque sabían que si él salía, él iba a salir con las llaves de la muerte.
Y Él iba a vencer la muerte para darnos vida, para cumplir su palabra, para darnos libertad, para cumplir su palabra, para hacerse un rehema en nuestra vida, para hacerse bendición en nuestra vida y para traernos de muerte a vida. Jesús hizo posible la redención. Jesús hizo posible la santificación. Jesús nos abrió el camino. Dice Lucas capítulo 4, dice: aconteció después de esto que vinieron unas mujeres al sepulcro donde lo habían recostado. Jesús de Arimatea le pidió el cuerpo a Poncio Pilato, lo recupera, lo pone en una cruz. Vienen las mujeres a buscarlo y se les aparecen dos ángeles y les dice: ¿por qué viven entre los muertos el que vive para siempre? Vayan, díganles a todos que Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Resucitó. Y su resurrección es tan vital para nosotros como cristianos, porque nuestra fe cristiana se constituye en este fundamento de la salvación y la esperanza de la vida eterna por su resurrección. Tú y yo tenemos vida eterna porque Jesús resucitó. Jesús, a través de su resurrección, nos prueba que Él era Dios, que Él era el que decían que era. Cuando le pregunta a Pedro: ¿tú quién dices que soy? Dice: tú eres el Hijo del Hombre. Sobre ese fundamento voy a edificar mi iglesia. Sobre ese pensamiento que tú tienes voy a erguir mi iglesia. Ese será el pilar de nuestra doctrina: que yo soy el que soy, que yo soy el que vive para siempre, que yo soy el principio y el fin, que yo soy el alfa y el omega, que yo fui antes del tiempo y seré por los siglos de los siglos. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Pero Cristo resucitó, y cada vez que tú y yo tenemos problemas, cada vez que tú y yo tenemos alguna dificultad, cada vez que tú y yo pasamos alguna enfermedad, cada vez que tenemos angustia, cada vez que tenemos temor, cada vez que la muerte amenaza con acabar con todo lo que tenemos, con todo lo hermoso que hemos forjado, cuando el dolor nos acecha, nos cubre, cuando los hijos de Dios, es entonces cuando tenemos que prorrumpir un grito en el cielo con gozo, con alabanza, con esperanza, porque entonces podemos decir como Job en el capítulo 19, en el versículo 25, dice: yo sé que mi Salvador vive. Yo sé que mi Salvador vive. Y Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pues la resurrección de Cristo nos permite vivir con la seguridad de que Él está con su pueblo. Porque Él vive, la iglesia vive. Porque Él vive, tú y yo vivimos. No importa la circunstancia, no importa la tempestad, no importa la calamidad, no importa el desierto, no importa la prueba. Si Él venció, tú y yo también venceremos. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina para siempre. Con esto termino. Lucas capítulo 21-27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá
en una nube con poder y con gran gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Aleluya. Jesús prometió que así como Él ascendió a los cielos, un día Él regresará. No se asusten, nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos que estar preparados. Básicamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tiene como propósito ejecutar el juicio que Él ya había dictaminado sobre Satanás. Él juzgará a las naciones y juzgará a toda la humanidad, entre ellos tú y yo. Pero más importante que esto, la segunda venida del Señor Jesucristo tiene como objetivo consumar la promesa de bendición y vida eterna para ti y para mí, de que un día reinaremos junto con Él por la eternidad. ¿Alguien puede decir amén? Tú y yo reinaremos. Quizás ahorita parezca increíble, ¿verdad?, que no le puedes decir a tu novio, háblame a las 8, porque él te marca cuando le da su gana, ¿verdad? Quizás sea imposible que tú le dices a tus hijos, sé obediente, y parece que andan como chivos locos. Parece imposible que tú le dices a las finanzas, a tu artesa de amasar, a tu alacena, a tu despensa, a tu enfermedad. Pero un día gobernaremos, un día reinaremos juntamente con Él por la eternidad. Su vida eterna para ti y para mí vendrá con un reino que se establecerá en justicia y en paz. El regreso de Jesús sostiene nuestra fe. Ponte sobre tus pies. Quisiera hablar de mí, pero no lo voy a hacer. Voy a hablar de Jesús, porque Él es el centro de todo. Dice la Biblia que un día estaban 10 vírgenes velando. A 5 de ellas se les acabó el aceite y habían 5 prudentes. Cuando las otras 5 fueron a la tienda, al súper, porque es el que está abierto, a súper, patrocíname. Cuando ellas fueron, vino el novio y esas 5 se quedaron fuera. Jesús un día va a regresar. Alguien una vez dijo, ¿qué tan cerca está la venida de Jesús? Déjame decirte, tan cerca como está tu muerte. Porque nadie sabe el día ni la hora. Pero algunos ya estamos más para allá que para acá. Lo que sí sé es que tienes que estar preparado para cuando Él venga. Echa en una mochila tus papeles, tus documentos, tu IFE. Por ahí mi hermano César ha de saber de esto. En México, cuando te dicen, ¿verdad?, si vives en un edificio en zona de temblores, mi hermano también puede saber de esto, ¿verdad? Hay una mochila donde guardan sus documentos, tienen como un botiquín. Por si acaso hay un temblor y hay un derrumbe, ahí tienen lo necesario para vivir, para aguantar, no sé. ¿Tú estás preparado para el día que el Señor venga? ¿Ya preparaste tu mochila? ¿Qué te vas a llevar? ¿Rencor? ¿Tristeza? ¿Alegría? ¿Gracia? ¿Perdón? Santiago 5 dice, ten también paciencia. Ten paciencia y afirma tu corazón, porque la venida del Señor está cerca. Cuando yo era joven, voy a terminar hablando de mí.
Cuando yo era joven, yo decía, el mundo se va a acabar en el 2000. Y yo contaba, soy del 84, para el 2000 voy a tener 18, 17. Sí, no me voy a alcanzar a casar. Llegó el 2000 y ¿qué cree? No se acabó el mundo. Tengo una oportunidad. 2012, los mayas, la profecía, el calendario azteca. Se va a acabar el mundo. Híjole, 2012. Pues ya voy a tener como 30. O sea, malo para las cuentas, Llegó el 12 de mayo del 2012 y ¿qué cree? No se acabó el mundo. Y yo estaba endeudado con Coppel porque dije, voy a sacar de que hoy ya se va a acabar el mundo. ...8 de abril del 2024... el eclipse solar. Todo el mundo anda asustado. No voy a comprar rollo, por favor. Yo no sé si se vaya a acabar el mundo. Quizá ahorita salimos, el Señor no lo quiera, pero quizá chocamos y se acaba, se apaga la luz. Porque así es la vida, como la neblina. Dice la Biblia, de repente estamos y de repente ya no estamos, todo se fue. Yo deseo que el Señor te bendiga con larga vida. Yo deseo que el Señor te bendiga con prosperidad y abundancia hasta el día en el que Él venga. Que haga su voluntad sobre ti y sobre tu vida hasta el día en el que el Señor venga. No sé cuántos años sean, no sé cuántos años vas a vivir, pero los días que te quedan, que sean los mejores años de tu vida. Que no haya escasez en ti. Que no haya enfermedad sobre tu casa, que no haya plaga que toque tu morada. Yo lo deseo en el nombre de Jesús. Deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero tienes que guardarte, tienes que ser prudente, tienes que ser sabio y esforzarte, porque Él resucitó y Él volverá. ¿Alguien dice amén? Cierra tus ojos ahí en tu lugar.